Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer a los tiempos un problemita de concentradores de esfuerzo. Es bastante común encontrar diseños con cambios de sección en ejes y ahí es donde potencialmente podemos encontrar un concentrador de esfuerzo. Entonces vamos a hacer un problema y vamos a practicar. Procedo a compartirles la pantalla. Listo. El problema que he seleccionado, dice, es el Sample Problem 3.6. Ok, entonces procedamos a leerlo. Se trata de un eje, dice Stepped Shaft, is shown is to rotate at 900 RPMs. A ver, entonces tenemos un eje escalonado, se traduciría. Quiere decir simplemente que el eje tiene dos diámetros diferentes. Como ustedes ven, es 750 y 375. Entonces, gira todo el eje de varias secciones a 900 RPMs. Y se encarga de transmitir potencia de una turbina a un generador. Bueno, el hecho es que en los extremos tendremos un torque motriz y en el otro extremo un torque resistivo. ¿Sí? La dirección, como ustedes han visto, la dirección de giro no realmente es determinante, no va a cambiar si es que girara en el otro sentido. Los valores, digamos, de esfuerzo total, claro que la configuración va a ser diferente, pero en valores de esfuerzos o ángulos van a ser los mismos. El grado del acero dice que se especificará en el diseño de este corto eje. Tiene un esfuerzo cortante permitido de máximo 8 kS. Entonces el esfuerzo máximo va a ser igual a 8000 P6. Dice, el diseño preliminar que se muestra determine la máxima potencia power que puede ser transmitido. ¿Okay? Entonces, vemos en el dibujo aquí un radio, ¿sí? Que dice 9/16 de pulgada. Eso quiere decir que ahí se utilizó una herramienta capaz de generar una curvatura, ¿sí? Si pudiésemos esto dibujarlo en un corte transversal, probablemente se vería este siendo el eje de 7.5 pulgadas de diámetro. El que está acá sería de la mitad, de 3.75 pulgadas de diámetro. Aquí. Pero el radio de curvatura responde a que se fabricó un arco aquí. ¿Sí? Porque recuerden que la idea es que los esfuerzos tienen que redistribuirse en una área de menor diámetro a una de mayor diámetro. Y al hacer ese cambio, pues se concentran en especialmente puntos donde hay ángulos, por ejemplo, de 90 grados. Entonces, el radio al que responde ahí es el de una herramienta que se habrá formado, se puede comprar o se lo puede fabricar a una herramienta capaz de generar esta curvatura. Mientras más suave es esa curva, menor será la concentración del esfuerzo. Entonces, si recordarán, y si no lo recuerdan, pues les vamos a recordar el día de hoy, que esta concentración de esfuerzos uno tiene que remitirse a una tabla. ¿Okay? La tabla que vamos a usar el día de hoy está en nuestro material de clase, ¿sí? Y está precisamente aquí. Es la figura A15.8. ¿Okay? Entonces, lo que les propongo aquí es leer siempre la leyenda de la gráfica, ¿sí? Para que podamos guiarnos en cómo aplicar perfectamente esta tabla.
Entonces dice, se aplica a un eje circular con un cambio de sección, un fillet, en torsión. ¿Okay? Entonces, es el caso nuestro, ¿no es cierto? Dice ahí que el esfuerzo cortante sub 0 es igual al producto de TC sobre J, es la ecuación general de la torsión para encontrar el esfuerzo, donde dice C es igual a D dividido para 2. Entonces, si ubicamos el D minúscula, se refiere al diámetro en el lado de la menor sección. ¿Okay? Y J dice es pi cuartos, perdón, pi diámetro a la cuarta sigue siendo el D menor dividido para 32. Ok, entonces, ¿a qué viene esto del esfuerzo nominal? Recordarán que el esfuerzo en el concentrador de esfuerzos, que se lo denomina el esfuerzo máximo, pongamos en el concentrador de esfuerzos, es K veces el esfuerzo nominal, el tau sub 0 o sigma sub 0, según sea el caso. ¿Okay? Entonces, este va a ser el esfuerzo que esté aquí, en esos puntos que hemos marcado con rojo, los puntos de esfuerzo máximo por concentrador de esfuerzos. Entonces, el K saldrá de la tabla y el tau sub 0, según la leyenda del gráfico, dice ser la definición torque por C sobre J, donde el C debe usarse el de la sección de menor diámetro. Entonces, dice, ¿cuál es la mayor potencia que puede transmitir el sistema? ¿Okay? Eso va a depender, la potencia, ¿no es cierto? Nos pregunta, power. La potencia es el torque que tendremos en todo el eje. Todo el eje tendrá un solo torque aplicado. Pongámosle este T y este acá, T' por su acción-reacción. Por la velocidad angular. La velocidad angular ya nos dieron en el problema que es 900 revoluciones por minuto. ¿Sí? Este lo podemos transformar a unidades de segundos y de radianes, ¿cierto? Entonces una revolución son 2pi radianes. Entonces la velocidad angular del eje por definición del problema es igual a 30 veces pi radianes por segundo. Bueno, dejémoslo ahí, después lo expresamos de manera distinta. Y el torque máximo es el que deberíamos precisar. Si en las zonas de color rojo donde tenemos concentradores de esfuerzo no debe llegar a 8 kSI, ¿cuál va a ser el torque máximo que yo pueda aplicar? Ok, entonces espero que podamos inferir que este tau máximo es el máximo que puede resistir el material y necesariamente en este caso va a ocurrir en la zona de la concentración de esfuerzos. Entonces, este va a ser igual a 8000 PSI. ¿Ok? Ya. Entonces, esto debe ser igual al valor K que va a salir de la tabla de concentrados de esfuerzo y por un esfuerzo nominal. ¿Cuál es el esfuerzo nominal? La tabla lo indica. Es el esfuerzo en el lado de menor diámetro. Entonces, volvamos a nuestro problema. Ese sería el lado de 3.75 pulgadas. O sea, sería T, torque, por 3.75 pulgadas sobre pi medios 3.75 pulgadas a la cuarta. Ok, entonces lo que necesitaríamos es reemplazar este valor aquí, encontrando primero el valor de K. Nos vamos a la tabla, ¿sí?
hagamos un recorte, si me permiten, para poderlo hacer en el lado que estamos utilizando OneNote. Perdón. Listo. Y lo pegamos acá. Okay. Entonces, calculemos el factor que iría en el eje de las X. Me pregunta, me solicita R sobre D. R, ya sabemos, es el radio de la curvatura del filete o del cambio de sección. 9/16 dividido para D. D, recuerden, es el lado de menor diámetro, es 3,75. Este valor es igual a 0,15. Nos ubicamos este 0,15 en el eje X y trazamos una asíntota. No se deja fácilmente deslizar. Bueno, asumamos que está muy cerca del 0,15. Estaría en ese punto exactamente. Y vemos con una línea de estas de corte. La línea de corte se la encuentra con esta razón, el D mayúscula al D minúscula. En nuestro caso es 7,5 dividido para 3,75. Esto es 2. Entonces, básicamente nos tenemos que fijar en la curva de más afuera, ¿sí? Y el punto de intersección será aquí. Perdón, justo acá. Ya, entonces podría ser un K más o menos por aquí. ¿Okay? Si este es 1, aquí tenemos 1.2, 1.3, la mitad 1.35 más o menos. Esto obviamente puede tener un error implícito de cómo juzga la persona que lo calcula, pero sin duda vamos a aproximarnos a un mismo valor. Si las curvas tienen una escala suficientemente amigable como para que el lector las pueda leer de la misma manera. Entonces ya tenemos el valor de 1.35 y si volvemos a esta ecuación podríamos sacar cuánto va a ser el torque máximo posible. Entonces la igualdad, la repito acá, debería ser 8,000 igual a K, que es 1.35, por el torque. Podemos ya simplificar el C con un C de abajo por 375 al cubo. Cerramos y de aquí despejamos el torque. Listo. Este número es 490,873 libras fuerza por pulgada. Entonces, si ese es el máximo torque que yo puedo poner por la concentración de esfuerzos, podría calcular ahora sí la potencia, que es que hay que multiplicar por 30 pi. Entonces, la potencia que yo puedo transmitir limitada por un alto esfuerzo en el concentrador de esfuerzos debería ser multiplicar esto por 30 pi y me va a salir en libras fuerza pulgada sobre segundo. La potencia me sale igual a 40
46 por 10 a la 6 libras fuerza pulgada. 46.26 por 10 a la 6 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Podríamos usar la igualdad de que un HP son 6.600 libras fuerza pulgada sobre segundo. La potencia capaz de ser transmitida por ese accesorio será 7.009 HPs. Una potencia bastante alta, 7.000 horsepower. Esa es la sucesión de pasos como para obtener esa curvatura. Para obtener ese esfuerzo máximo en el cambio de sección donde encontramos una ligera curvatura. Eso respondería a la parte A del problema. La parte B del problema dice, if in the final design, the radius of the fillet is increased so that R equals to 15/16 of an inch. Entonces cambió de 9/16 a 15/16. O sea, es mayor el radio de la curvatura. Entonces será más suave incluso el cambio de sección. Dice, ¿cuál sería el porcentaje de cambio relativo al diseño preliminar, a este que acabamos de responder? Y en la potencia transferida. O sea, si el radio de la curvatura, este de aquí es ahora 15/16, ¿sí? Hagamos brevemente el cálculo, sería 15/16 dividido por 375. Nos da igual a un cuarto, o sea, 0.25. Entonces la curva se mueve hacia acá. ¿Sí? El K va a ser mucho menor y por lo tanto el torque que nos permita transmitir va a ser mayor. ¿Sí? Al final podríamos calcular o comparar la razón entre la potencia calculada en el diseño original preliminar en el 1 versus la que se obtenga con un cambio ligero en la curvatura. ¿Sí? Pero en esa medida esta es la solución de problemas de concentradores de esfuerzo. Bueno, estimo que este es un procedimiento que ya lo habíamos practicado antes, pero quisiera insistir en el hecho de que en los ejes muchas veces colocamos ruedas dentadas o poleas en esta sección. Entonces es necesario que al deslizarse encuentren una pared de apoyo. Claro que la curvatura muchas veces lo impide y por eso si yo pongo un rodamiento, un engranaje, el diseño tiene que considerar la sección de la curvatura donde se va a apoyar el accesorio, ¿correcto? Entonces, este R puede variar dependiendo del diseño que yo esté practicando. Ahora, R va a determinar concentraciones de esfuerzo y en algún momento, si les hablé de fatiga, estos son los puntos predilectos para el crecimiento de grietas. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí e intenten hacer la parte 2 para practicar y ver cuál fue el cambio relativo el porcentaje relativo de potencia en el cambio de esa dimensión.